semana más a Dichoses, este podcast donde hablamos de un poquito de cada cosa todos los días. Y este es el podcast número 13, así que por las dudas yo no voy a pasar por abajo de ninguna escalera ni voy a romper ningún espejo. No estoy sola esta noche como el resto de las noches en que grabamos este podcast, sino que estoy con tres bellas personas, como por ejemplo Guido. Siempre me olvido que voy yo segundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como dijo Juli, es el podcast número 13, así que yo voy a evitar pisar cualquier grieta que haya en una baldosa del piso, porque valoro mucho la salud de mi madre. Así que le damos cuáles son las supersticiones de otro de las bellas personas que nos acompañan esta noche, como por ejemplo Simón. Buenas, ¿qué tal? Simón aquí presente. Yo la verdad como superstición en que quiero evitar ante todo, sobre todo ahora que todavía no cené, es derramar la sal. La sal la tengo que cuidar muchísimo, sobre todo porque se me está terminando, así que no sería bueno que se desperdicie. Hay otra persona muy importante también, muy especial, que también queremos recibir. Buenas cuarentenas, acá seguimos. Y yo me voy a poner mi hilito rojo, porque no quiero que me dé ningún mal de ojo. Le voy a pedir a mi tía que me cure del empacho. Sí, algún empacho. Que ahora lo hace a distancia, ¿sabes? ¿En serio? Sí, mi tía sabe curar el empacho. En teoría me enseñó, pero bueno, yo me olvidé. Pero bueno, ella sabe curar el empacho. Y con resultados, porque está comprobado. Así que le queremos agradecer a nuestros oyentes. Si están viendo este podcast, seguro deben poner en cuáles son sus creencias favoritas ante la mala suerte. Y nos dejaron un montón de mensajitos en el podcast anterior que hablamos del tiempo. Paso a leer todo. Voy a leer lo de Panicidio, que nos comenta muchos diferentes, voy a leer todos juntos. Pero tenemos, por ejemplo, el de Match Ideas Producciones, que nos dice que Al filo del mañana es otra película de bucles, que yo no me acordaba y yo vi esa peli, que también es parecida a la serie que comentábamos de que el chabón se muere y vuelve a vivir, y él es el único chabón que de sabe. Misión Imposible, ¿no? Claro, Tom Cruise. Tom Cruise se muere porque es la habilidad como de los alienígenas esos, que invaden la Tierra. Entonces él muere y vuelve a repetir la historia y tiene que llegar a destruir como a la alienígena madre, una cosa así, como el que los controla a todos. Y así se puede deshacer del bucle. Sí, Simón. Me hace acordar mucho al videoclip de Arizona Servas, Roxanne, la canción esa que ponen cada tanto en TikTok. No sé si la vieron. Sí. Es exactamente sí. así. Bueno, después, ¿qué más? Bueno, tenemos a Nicolás Acet, que nos dice otra peli muy linda que habla de viajes en el tiempo, es El gran golpe de Bender, la primera peli de Futurama, que si no las recomiendo. Yo me lo imagino al vecino de Simón haciendo la de Peralta en Ocupas. Simón se va a despertar a las 3 de la mañana con un sonido y se va a dar cuenta de que le están picando la pared. Igual que Chandler. También... Sí, perdón. Igual que Chandler en un capítulo de Friends que se despierta con un taladro al lado de la cabeza. Sí. Ajá. Exactamente así. Y nos deja un conspiranómetro de Juli 2, Flor 4. Y además nos suma un indignómetro de Juli de 37,13%. Así que un sí. Indignómetro de Juli. Ahí Nicolás nos mide el nivel de indignación de Juli por podcast. Hermoso. Bueno, espero no indignarme en este igual. Lo dudo. Todos sabemos qué va a pasar. No indignarme tanto, tendría que decir. Claro, no indignarme tanto. Así que bueno, ¿tenemos más? Seguimos. Sí, un montón. Sí. Adelante. Mauricio Serroni nos deja las bolsas de plástico en el fondo de las Marianas. Sí, es re flashero y re triste. No tan en el fondo del mar están los calamares colosales, que son esos como krakens. Es cierto, hay unos calamares gigantes. Y de hecho se conocen muy poco porque muy pocos se encuentran varados en las orillas de la playa o en la playa, porque
digamos que se los encuentra así, el material para estudio es de bichos que quedan varados en la playa. Claro. Entonces son re extraños. Pero se los comen, por ejemplo, los cachalotes se comen esos calamares. Por eso están todos lastimados los cachalotes, porque se pelean con esos calamares. Es loco. Perdón, pero qué linda palabra cachalote. Sí. Gran bicho. Gran bicho, sí. Y después a leer los comentarios de Panicidio todos juntos, porque va dejando muchos comentarios. Nos dice, en un universo paralelo, Juli tiene el pelo lacio. Después nos deja, en la fosa de las Marianas seguro hay animales que escriben estados de Facebook ventilando. Entendí esa referencia. Después explotó el artropodómetro. Ay, qué difícil eso para... ¿Por qué los podómetros son tan difíciles de decir siempre? La saga de libros medio teen Rubí es sobre viajeros en el tiempo. Hicieron películas pero no les fue bien. Hace años que los leí, pero recuerdo que eran bastante divertidos. No la conozco esa saga. No, yo tampoco. Yo tampoco. Mira que vos conocés cada saga, Flor. Ay, sí, tal cual. Sí. Eso hablamos extraoficialmente en otro videollamada. Y el último que nos deja, Flor, estado vegetativo voluntario. Guido, bichitos semimuertos. Yo soy el didáctico de la... Buena definición. Resumen, digo. De Qué todo. genial. Y eso fue todos los comentarios. Así que un montón de comentarios esta vez para leer. Sí. Y Tú en mi caso me pudiste parece- tener un montón. Bueno, agradecemos a Bueno, los bien. oyentes y las oyentes y les oyentes que dejan comentarios. Y los animamos al resto a seguir haciéndolo, a los que ya lo hacen, que continúen, y a los que aún no lo han hecho, que lo hagan, ni bien escuchen este podcast, porque nos encanta leerles. Así que bien, bueno, como habrán notado por nuestras presentaciones, el tema del día gira en torno a las supersticiones, así que le voy a dar la palabra a Simon. Gracias, Juli. Bueno, podemos empezar a definir las supersticiones en general. La definición clásica en los diccionarios que vamos a encontrar se va a parecer más o menos a esto. Creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o pensar que determinados hechos proporcionan la buena o mala suerte. Esta definición nos puede dar muchísimas interpretaciones posibles. Y a lo largo de la historia también muchas disciplinas han querido darle una explicación a estas cosas que surgen, ¿no?, como rituales para propiciar, ¿no?, ciertos sucesos futuros, ¿no? Estaría muy interesante ir pasando por ellos. Pero bueno, yo sé que en este podcast capaz Flor se indigne más que en otros podcasts, porque el tema que nosotros tenemos que tratar forma parte ya del terreno de la pseudociencia, contradice completamente al campo científico. Así que, bueno, estamos preparados para eso y para tratarlo de la mejor manera posible. Bueno, no hay ningún tipo de prueba científica, ante todo. Este tiene sentido de ignorar a las personas coloquial, se utiliza a través de la manera equivalente de conceptos de irracional y no científico. Contextos culturales donde predominan las religiones abrámicas, o sea, se utiliza el término supersticioso para definir a completamente todo lo que aparece por fuera de cualquier tipo de religión. Inclusive las religiones se suponen entre sí mismas como que la superstición es en realidad otra religión en sí misma. Obviamente la persona atea va a creer que todas las religiones son supersticiones, así que bueno, no nos influye demasiado en esto. Pero también inclusive el método científico ha tenido sus enfrentamientos, ¿no?, con este tipo de supersticiones, con estas prácticas que se califican como pseudociencias, ¿no? La adivinación, la astrología, el curanderismo, el feng shui y el tarot y todo esto. Más que nada por una cuestión de que se relacionan, ¿no?, con este tipo de prácticas relacionadas al pensamiento mágico. El creer que realizar este tipo de ritos constituyen de alguna manera una preservación de su propia vida y defensa del mal.
¿no? Algo para decir en base a esto es que también se cree muchos fenómenos, ¿cómo se dice? Fenómenos externos. Paranormales. No sé si paranormales, pero también un poco sí puede ser. La idea del destino, ¿no? El poder invisible de los astros, el poder invisible de los ritos mágicos, el poder incluso invisible de los espíritus, que ahí sí entra el sentido paranormal. Creo que también tendríamos que hacer un podcast relacionado a lo paranormal, ¿no? Ay, sí. Viendo los cazafantasmas. Claro. Y hablar de los cazafantasmas ahí. No es mala idea, lo voy a notar. Anotarlo en las ideas, la lista de ideas. Pero bueno, el pensamiento mágico y la magia en general, todo esto, constituye una idea totalmente contraria, ¿no? a esto del pensamiento científico. E inclusive no vamos a descartar todo esto, porque la superstición también constituye una idea muy importante también del pensamiento humano. Hay supersticiones a lo largo de toda la historia, ¿no? Muchas sociedades utilizan este tipo de rituales para valerse, ¿no? de esas fuerzas espirituales que te brinden buena, ¿cómo se dice? Buena fortuna, al final de cuentas. Suerte. Buena o mala suerte, ¿no? Sí, a veces también, muchas veces la ciencia, la superstición está ligada mucho a estas ciencias o medicinas alternativas, como que la medicina occidental las considera supersticiosas en cierta medida, la medicina china, la homeopatía, todo eso, porque además de por ahí usar hierbas u otras cosas, también tienen esta cuestión energética que vos mencionás. Por ahí no es que está completamente separado, quiero decir, la ciencia de la superstición. Inclusive el cristianismo también habla de este tipo de ceremonias, de fuerzas rituales y todo esto, y que pueden considerarse supersticiones a cualquier acto que los excede a sí mismos. No, el cristianismo en general, de acuerdo al primer mandamiento, todo lo que se contradice a él se considera superstición. Nunca pensé que íbamos a hablar de los mandamientos en este podcast. Claro. Hablamos de tantas cosas. Hablamos de tantas cosas que Justo tenemos de que... los mandamientos. ¿Alguien Sí, sabe, no. perdón? Simón, perdón. ¿Alguien sabe los 10 mandamientos? Sin buscarlos en Google. O yo hice catequesis, pero creo que ni los di. ¿Cómo? Yo creería que si los empezamos a Sí, enumerar, todos nos sabemos vamos el a no robar, acordar. el no matar, el no desear a la mujer del prójimo y yo no sé más. No creerás en dioses falsos, no venerarás a dioses falsos. Ese es el primero. Sí. Perdón, No después no de usarás en vano el nombre de Dios. Que no te oiga Dios. Bueno, perdón, después de este inciso de catequesis, Simón se... No, bueno, Catequesis, clases online. Debe haber. debe haber, o sea, si la iglesia no se actualizó para poder hacer, no sé, ceremonias a través de Zoom o de Skype, bueno, La entonces... iglesia ya hacía ceremonias vía Zoom, vía Facebook Live, por supuesto, porque la mayoría de las personas que asiste a eso usa Facebook. Desde antes de la pandemia ya había ceremonias. Sí. También rezan el rosario. Bien. Datos. ¿Quién les dará la hostia? Seguimos. Aunque en cierta manera también la iglesia más en sentido contemporáneo, acuerda con ciertos preceptos del pensamiento científico, ¿no? Vamos a ver, ya sabemos que la iglesia es como institución, no estamos para nada de acuerdo, pero hay que reconocerles algunas cosas. La iglesia, inclusive en el concepto de la superstición, surge del latino superstare, que significa permanecer sobre. Y los romanos lo utilizaban como para definir la acción de ser testigo o de sobrevivir ante cierto concepto. Y es muy interesante eso, ¿no? O sea, el concepto de superstición surge del latín. Y bueno, en la antigua Roma también era
muy común que los adivinos fueran considerados superstitious. Mm. O sea, Las moiras. y esto tenía una cierta connotación peyorativa en sí. En el Nuevo Testamento aparece la palabra superstición de 3 veces, siempre igual hablando en concepto romano. Claro. Claro. O sea que la iglesia reconoce la existencia de las supersticiones. Perdón, no entendí si aparece 3 veces o de 3 formas. No, aparece 3 veces la palabra superstición en distintos O sea, el mismo, versículos. o sea, de forma Sí, vaga. igual es como muy... Puede haber dicho cualquier cosa, porque no sé si saben que la Biblia se tradujo 3 veces y hay un montón de cosas Sí. que nos quedaron puestas como el culo, que no se entienden. Sí. Sí, Pues y una después que triple las... traducción, entonces como que... Pero Sí, bueno, y- tiene sentido igual que tenga palabras latinas porque la última traducción es algo Roma. Claro. En un momento también se utiliza, incluso, esto yo lo voy a dar como ejemplo. San Pablo alaba a los atenienses por tener un altar reservado al dios desconocido. Y como que la traducción se hizo en base al concepto de extremadamente religiosos, como cuasi supersticiones en original sería, en Claro. latín. Ujú. Claro, claro. O sea que el concepto de superstición se puede traducir de varias formas. No necesariamente tiene que ser el concepto que nosotros tenemos hoy por hoy en la actualidad. Claro. Bueno, y también otra cosa aparte de la religión, porque no vamos a centrarnos solamente en eso, quería hablar también de la ciencia y más específicamente de una ciencia social que a mí me encanta, que es la psicología. Muchos científicos, también entre ellos referentes al conductismo, utilizaron la teoría de la superstición no para desarrollar un cierto tipo de teorías, como por ejemplo está Skinner, que en el año 1948 estableció el paradigma del condicionamiento operante, y es una idea que se opone al condicionamiento clásico de Pavlov. No sé si lo saben esto. Pero explícalo brevemente para... Sé muy poco de psicología. Me encanta, pero no sé muy mucho de La psicología. cachamos a la Pero científica. nunca la No, me pongo a Cacha. leer y está buenísimo, pero me tengo que poner a Dale, leer. digo en broma. No puedes Claro. saber todo de lo que tenga que ver con la ciencia. Obvio. No, sí, está bien. O sea, así como yo no sé mucho de ciencias naturales, Flor no tiene por qué saber todo de las ciencias sociales. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de esto. La idea del condicionamiento clásico, o el condicionamiento pavloviano por su creador, Iván Pavlov, detalla que los condicionamientos se basan sobre la base de los estímulos. O sea, una reacción procede a realizar un estímulo. Y en base a eso también surge el concepto de la causa y efecto. Retoma también muchos planteos realizados en la época de la Grecia clásica, utilizado con Aristóteles, por ejemplo, la ley de contigüidad. Cita a Aristóteles, Pavlov, para realizar esta teoría. Y también hace un experimento con perros para demostrarla. Claro. ¿Saben en qué consiste, no? De que el perro empieza a salivar apenas ve comida. Escucha. Sí, sí. No. Y lo relaciona, claro, y en ese Lo relaciona sentido, a un sonido, sí. a un sonido. Por ejemplo, empieza a sonar una campana y el estímulo que se produce es a partir de que asocia el sonido con la comida. Entonces empieza a salivar. Durante un periodo de tiempo, Pavlov sonaba la campana e inmediatamente después le daba de comer. Entonces Exacto. después el perro, al escuchar la campana, sin ver la comida, ya salivaba, porque sabía que luego del sonido de la campana venía la comida. Sí, seguido. Claro. Un aporte chiquito sobre mi vida que no le importa a nadie. Yo era muy forro de chiquito y cuando yo estudié esto en la secundaria yo tenía un perro. Y lo empecé a hacer porque nosotros le dábamos a comer con una lata de arvejas. Agarrábamos la ¿Vos comida y la eras empezaba a sonar. que te habían regalado un perro pero vos no lo querías? Sí, una perra. Qué malo. Qué mal, Pero la tío. en paz Mal el descanse, mi padre perro. que le hizo un regalo que era para él, en realidad no para el Claro. pibe. Me dio un regalo de cumpleaños. Claro, Una un regalo de cumpleaños. Bueno, Dale, tiene Simón, sí. sentido que le hicieras eso, pobre perro. Bueno, Estaba haciendo un experimento. el tema
Sí, el problema con el tema de la teoría de Pavlov era de que el condicionamiento clásico llevaba también al tema del condicionamiento general. O sea, se atribuía también de que todos los individuos reaccionaban de igual manera ante el mismo estímulo. Con esto de la prueba del ensayo y el error, la ley del causa y efecto. Y Skinner, para desarrollar su teoría sobre el condicionamiento operante, lo que dice es que a partir de ciertos estímulos se atribuyen ciertas modificaciones de conductas. Condicionamiento de refuerzos positivos, refuerzos negativos, entrenamiento, omisión y castigo. Son procedimientos que se realizan a partir del condicionamiento del sujeto. Skinner, quien en el año 1948, como dije antes, fue el que hizo un experimento en base al conductismo, utilizó un experimento en donde participaron 8 palomas hambrientas y fueron introducidas en lo que se conoce como la caja de Skinner, la cámara de condicionamiento operante. Entre paréntesis, después Skinner metió su propio hijo en la caja de Skinner. Claro. O sea, Sí. la caja Yo era de forro Skinner con la después... perra, Skinner era un forro importante. Sí, no, Claro. dicen que era reforro no sé si tenía más de uno, pero con el hijo este que metió en la caja, dice que era tremendo. Sí, o sea, Skinner era una persona muy cuestionable a día de hoy, inclusive. Un gran director, un gran ex militar, pero un pésimo psicólogo. Y un pésimo padre. También. Y, Tenía y un toda la- magnífico cocinero de hamburguesas al vapor. Por si no había quedado Skinner, la referencia. Inclusive hasta el día de hoy Skinner también recibió muchos galardones a lo largo de su vida. La Medalla Nacional de Medicina a la Ciencia por Lyndon B. Johnson, el Premio del Humanista de American Humanist Association. Una taza que decía el mejor padre del mundo y la tiró a la basura. Sí, mal. 8 días antes de su fallecimiento también recibió una mención honorífica por su contribución a la psicología por la American Psychological Association. Y bueno, hay 3 componentes básicos en la caja. Un manipulandum, un estímulo discriminativo y un registro acumulativo. El manipulandum es un mecanismo en el cual el animal se debe introducir para manipularse, y no está en la naturaleza del animal manipularlo. El animal debe aprender a llevar a cabo la conducta para presionar la palanca para tener un reforzador satisfactorio. En este caso sería obtener la comida o evitar una descarga eléctrica. El estímulo discriminativo es aquel que el estímulo señala si el manipulando funciona. Se utiliza una luz o un sonido. Es una sesión de aprendizaje. Se puede enseñar al animal a pulsar la palanca. Solo es efectivo si hay una luz encendida. Y el registro acumulativo. Es un aparato que registra las respuestas operantes en función del tiempo de la forma acumulativa. Este es un gráfico cuyo eje de abscisas refleja el tiempo y el eje de las ordenadas las respuestas emitidas. También se Ahora señala en que cristiano, Simón. Perdón, voy a poner el dibujito esto para que la gente lo entienda. Por favor, porque lo voy a tener que mirar yo. Porque... El eje horizontal y el Gracias. eje vertical, ese Simón. Claro. El eje de las ordenadas sobre el horizontal y el eje de las ordenadas. Perdón, Simón, apreciamos mucho el esfuerzo que estás haciendo para explicarlo, pero siempre es bueno un refuerzo visual para el público. A ver, básicamente lo que se trata de hacer esto es... Skinner lo que busca es ver qué es lo que nos causa el miedo y cómo reaccionamos a partir de ello. Es básicamente lo que se propone a partir del proyecto de la paloma. Sí. Inclusive Palomas. habla del concepto de superstición para definir una respuesta no ante la reacción de estímulos. Como de que, a diferencia de Pavlov, que era a partir de ciertas reacciones y condicionamientos, se realiza un sistema totalmente arbitrario y general. En el caso de las palomas, lo que pasaba era que cada una tenía una reacción completamente distinta. ¿Por qué palomas igual? Palomas, sí, o sea, las palomas se utilizan también para definir, ¿no? Esto. Pues son ratas Pero me con llamó la alas. atención que sean palomas. ¿Eh?
Porque son ratas con alas, con plumas. Bueno, no consigo ratas, ya fue, uso palomas. Salgo a la plaza, agarro 8 palomas y a la mierda. Esta idea, o sea, fue criticada, o sea, también por la falta de consistencia interna dentro del cuerpo teórico del condicionamiento. Como que Skinner, de cierta manera, manipuló también, se le acusa también a Skinner de haber manipulado los resultados para dar la teoría que él tenía allá en su preconcepto, ¿no? Es Sí, un me llaman clásico, padre eso es lo que es. tramposo. Claro, o sea, las aves tenían distintos tipos de reacciones, ¿no? O sea, algunas caminaban en círculos, se levantaban o agachaban la cabeza, extendían las alas, y eso reforzaba una percepción temporal cercana a los alimentos. Y gracias a eso también se comportaban de esa misma manera, como creyendo que esa conducta iba a obtener la reacción de obtener alimento, obviamente, ¿no? Eso Claro. de que si se comportaban de cierta manera, ellas iban a creer que iban a obtener esos alimentos. ¿Se entiende ahí? Sí, sí, sí. Claro, Sí, sí, sí. se entendió. Ahí está Claro. la superstición. Y ese concepto de la psicología está muy aplicado, ¿no?, en el tema de nuestra psiquis, ¿no? De establecer ciertos mecanismos de defensa a partir de la predisposición. Si yo pienso que me van a pasar cosas buenas, probablemente me pasen cosas buenas. Si yo pienso que me van a pasar cosas malas, probablemente también me pasen cosas malas. También creo que lo retoma mucho esto de la ley de Murphy, ¿no? Esto de Sí, eso es más, todo lo que puede salir mal va a salir mal. Exacto. Claro. También es un show de Disney, pero eso es otra cosa. Claro, ¿Qué? claro. Es un show de Disney. Está bien. ¿No puedo ver shows de Disney? Viste, Bien. seguísimo. Ya me indigné yo. Indignate, Te tranquilo. indignaste solo porque nadie te dijo nada. Es que me indignarme. Me quiero un indignómetro propio. Claro, vos querés tu propio indignómetro. Cómprate Yo quiero uno. ser tan hijo único. Tan hijo único que duele. Bueno, dejemos seguir así, ¿no? Sí, Estas teorías también de los prejuicios cognitivos fueron desarrolladas también por Bruce Wood, un profesor de psicología de desarrollo en la Universidad de Bristol, en donde sostiene que el cerebro humano tiende a funcionar de manera supersticiosa, que esto es algo inherente ya. Está raro que haya una universidad en una playa en Mar del Plata. Seguí. Están Perdón, todos en tres. malla. La Universidad Esto de pasa cuando Bristol no queda- hablo yo en los podcasts. Te pongo a pelotear mucho, Está perdón. bien, Perdón, igual, está bien. la Universidad de Bristol, aclaro, está en Inglaterra, está en el Reino Unido y el estudio fue fundado. Y fue fundada en A ver si alguien le cree a 1876. Guido. Claro, no Está al lado de la universidad está al lado de los lobos marinos de Mar del Plata, carajo. Que alguien crea que están investigando bajo de la sombrilla. Sería una cosa hermosa igual. Perdón, basta. Bueno, Igual una playa es un gran lugar para hacer investigaciones en el orden de la psicología, ¿eh? O sea, yo no Sí. descartaría mucho. Si ya puedo porque observar vamos a la muchas playa cosas. es una cosa increíble. La playa es un bello lugar, fin. Sí, pero no la playa de Mar del Plata en enero. Ah, no, igual yo no, Mar del Plata no me gusta. Tampoco es linda en octubre la playa de Mar del Plata. No es linda nunca. No. Bueno, en Muy fin. marrón. la teoría que dice llevó a cabo un experimento para demostrar la inutilidad de los esfuerzos por combatir las creencias irracionales. Y para demostrar su teoría, Hood realizó un experimento con gente en un festival de ciencias. Consistía en ver si estaban dispuestos a probarse una campera azul, una chaqueta, así como tal, a cambio de 10 libras esterlinas. ¿Cuál es la Ok. trampa? De que no pocos voluntarios levantasen la mano. O sea, lo que dijo después, cuando levantaron la mano para probarse eso, dijo: esta chaqueta perteneció a Fred West, que es un asesino múltiple. Ah, Ajá. era como la peluca. Claro. Y entonces la mayoría de los voluntarios que levantaron la mano la bajaron, como un acto Ajá. de defensa, rechazo a esa predisposición, ¿no? Si esta chaqueta perteneció a un asesino serial, no quiero ponerme Al vecino de Simón. ¿Ustedes qué hubieran hecho?
Es Yo me la ropa. pongo, son 10 libras Me esterlinas. lo pongo, son 10 libras, claro. Es ropa. Me hace acordar, nada que ver, pero me hace acordar del capítulo de Friends que están eligiendo los trajes que pertenecían a actores. Sí. ¿Era Friends? No me acuerdo. Sí, me acuerdo. Claro que ¿Qué? no me acuerdo si era a Chandler o a Ross le daban el traje de Michael Keaton, ponele, para el casamiento. Ajá. Y el otro se empezaban a pelear para ver quién tenía el traje. No me acuerdo, era un capítulo de la Claro. temporada mala ya. Sí. Sí. Pero es claro, como, a mí, yo hago todo lo contrario. Tipo, si a mí me decís, che, esta gorra le perteneció a Hitler. Boludo, en serio, bueno, pilín. O sea, lo primero que hago es ponérmelo, ¿no? O sea, no me voy a dudar. Es tipo, yo hago Claro. todo lo contrario. Lo mismo si me decís, no sé, Jack el Destripador, cualquier cosa. Yo voy y digo, genial. Es como, sí. a mí me parece Y genial, lo voy encima a. 10 libras tipo, esterlinas. Claro, Claro. y encima me pagan. Es como, bueno, está bien, dale. Todo está bien Es acá. como, Levantabas más la mano. sí, dale, yo. Valiaga. ¡Elegime a mí! En realidad, la chaqueta no había pertenecido a Fred West. Va. Y lo que pasó fue que el experimento demostró que esta suposición hacía sentir incómodas a las personas que consideraban inclusive escépticas. Porque Yo le imagínate, cagaba el experimento, chabón. asisten a un festival de ciencias. O sea, ¿qué Claro, lógica le tiene? cagaba el experimento, tipo. Pero usted no es científica. Sí, soy. Yo Che, ya fuera de la- joda, 10 libras esterlinas son 900 mangos. ¿Sabés qué? por eso. Bueno, igual muchos científicos son supersticiosos también. ¿Qué sé yo? Como que... Yo a veces No. pienso igual como que las supersticiones van como medio... Lo que vos decís, están como medio en la naturaleza a veces. Como que... Uy, tal cosa, pasó tal cosa, qué buena... O sea, buena suerte, no sé, como... O desearle buena suerte a alguien. Qué buena suerte. Como que creo que también está muy metido, no sé si es realmente nuestro cerebro en cuanto a funciones neuronales o es nuestra cultura que nos lleva como a tirarnos hacia ese lugar. Claro. Y hablar también del sesgo cognitivo, que es un efecto psicológico, es algo completamente veraz. O sea, hablar de la psicología cognitiva que estudia el efecto, ¿no?, de ciertas reacciones, van de la mano también de la intuición que tenemos nosotros como en base a la experiencia. Ajá. Hay una imagen muy buena que utilizan algunos psicólogos, que es el experimento de Wolfgang Kochler. Se le pide a un sujeto que diga el nombre de dos figuras. Ajá. Esto, Guido, por favor, ponelo en la... Pásamelo, yo lo pongo. Minuto Claro. 33. Dale. El experimento de Wolfgang Kochler lo que dice es que tenés dos figuras con dos nombres, Bouba y Kiki. Fed. Ajá. Very Fed. No sé si la... Boba y Fe. Ah, sí, creo lo conozco, Dale. sí. Bueno, en teoría esto supone que vos tenés que designarle un nombre a cada una. Y que la mayoría de los sujetos generalmente se la asignan a la que tiene forma más redondeada, el nombre de Bouba, justamente Sí, porque sí. los labios se redondean Claro. para producir el sonido. Sí, sí. Tiene sentido. Y porque las B's son redondas. Y las B y la O son. Claro, todas las letras que están en esa palabra son redondas. Bouba. Menos la A, ponele. ¿Sí? Ajá. Y a la otra le dicen. Fed, iba a decir. Kiki. Entonces. Bueno, hay un montón de teorías y de sesgos cognitivos utilizados a partir de esto que se basan en la predisposición, ¿no?, de las personas. Y es muy interesante, ¿no?, el tema de la ética del prejuicio, que me parece muy interesante también para evaluarlo en el sentido jurídico. No, me van a hacer trabajar, Simón. No quería hacerte trabajar, Guido, pero si vos querés hacerlo, tranquilamente Bueno, estás decime que Ya abierto que a te hacer. estás ofreciendo. Ya que Yo no te me estás estaba ofreciendo. negando abiertamente. Pero bueno, vamos. No, bueno. Lo que No, vamos. Tenemos tiempo. ¿Qué decíamos? No, esto Prejuicio de en el los ámbito prejuicios jurídico. que tiene uno con respecto a la persona a cuando vos le estás haciendo un juicio. Por más Claro, de que Yo no le tengas hago una juicios prueba a en nadie, su pero, contra. a ver, Igual sí, tampoco hacemos es- juicios todo el tiempo. Más allá de que no Sí, sean juicio de valor. Claro. Claro. Juicio de valor. Vos ves un chabón con gorrita y campera deportiva por la calle y te cruzas de vereda. No es muy difícil. Sí, yo me o- cruzo porque es hombre. Tipo, Sí. yo, cualquier hombre que pase, yo me cruzo porque es hombre, Sí. por ejemplo. Claro, claro.
Bueno, ese es es un prejuicio, pero bueno. Sí. Sí, Más tiene allá que ver de con- Sí, me pasa todo el tiempo. Tiene que ver con sí, capaz que el chabón es repiola, pero por las dudas, Sí. para prevenir, me cruzo. Mejor prevenir que curar. O sea, claro, no es que Claro. no estoy acusando de nada a ese chabón en particular, pero Bueno, Yo conozco una amiga, por ejemplo, espera, que tengo una amiga, por ejemplo, que ella siempre dice que cuando va a pasar por una construcción se cruza de vereda. A cualquier hora. Mujeres, Tipo, que lo va hacen. por la calle, hay una construcción en la vereda Claro, sí. y se cruza de calle. Siempre se va a cruzar de calle. Sí. No importa de que sea la construcción, o si es de día, de noche, si hay mucha gente, de poca gente, se cruza. ¿Sabés que un conocido mío estaba pasando por una construcción y de la nada, o sea, a menos de 30 centímetros, cae un ladrillo frente de él? Sí, igual no creo que la amiga de Flor se cruce por eso, pero te entiendo dónde Claro, va. o sea, No, pero decí sí, que sí. pero Se ¿qué paró motivo pasa ahora? Sí, ahora Ahora con yo más me voy a razón lo cruzar. va a hacer. Pero, o sea, te digo lo que pasó. Estaba ahí, se paró por un segundo a ver una cosa. No sé, ponerle que se fue a chequear el celular, a ver qué hora era, si le mandaron un mensaje o no sé qué. Se paró por un segundo y de la nada cae un ladrillo. O sea- Claramente ahí actuó el destino. Claro. O sea, claramente. Igual hay un paró universo ahí. El paralelo karma. donde cagó fuego, pero... El karma, sí. Obvio, en, el, claramente- en el universo paralelo 193 se murió por Claro, el él sí, ladrillazo. no recibía nadie le enviaba ese mensaje, entonces él seguía caminando. Pero Claro. sí, para mí hubo algo ahí, O sea, tiene suerte de estar vivo. No era su momento. No lo vamos a negar. Es como eso. Bueno, también tenemos que diferenciar, ¿no?, esto de las supersticiones de las creencias populares. Claro. No toda pseudociencia es una superstición y no toda superstición es una pseudociencia. No porque creas en alguna superstición significa que vas a apoyar la pseudociencia, ¿no? En Yo me sentido de- permito disentir. Para mí sí, todo lo que vos crees que no tiene un sustento y que no tiene relación con nada es superstición. Claro. Lo cual no quiere decir que toda superstición sea pseudociencia. Eso no, o sea, no es. Pero... Entonces no disentís. No, él dice que no toda creencia es una superstición. Yo creo que sí, Ajá. que toda creencia es una superstición. Ah, Más- yo entendí que no toda superstición era una pseudociencia. Eso también lo dijo, en eso sí estoy de acuerdo. En lo que no estoy de Ah, acuerdo es viste, que... Estoy mal yo hoy. Claro. Hay distintos tipos de supersticiones relacionadas con diferentes ámbitos de la vida, desde los acontecimientos más importantes para las personas, matrimonio, menstruación femenina, botadura de barcos, No pensé que levantarse fuese de la- menstruación femenina yo hoy. quiero conocer cuál es la superstición alrededor de la menstruación femenina. Ah, hay un montón, ahora como una... Hay un montón. Sí, Bueno, pero yo no la conozco. Estaba Déjenme pensando escucharla a mí. más tipo, estaba pensando Y por más ejemplo- tipo ceremonial como un matrimonio, tipo, bueno, ¿qué ceremonia había? Por No, pero- ejemplo, para Sí, ir, verdad. por ejemplo, que si estás menstruando no podés, no sé, hacer mayonesa porque se te corta, cosas así. ¿No puedes qué dijiste, Flor? Sí, no lo Que no escuché. podés hacer mayonesa porque se te corta Ah. cuando estás menstruando. No. Esa es una reconocida. Antes decían que no te podías bañar, no te podías mojar el No te pelo. podías bañar porque cortaba la menstruación. Claro, yo tenía Claro. una amiga, o sea, estoy hablando secundaria, tenía una amiga que no se bañaba. O sea, se lavaba el cuerpo, no sé, no se lavaba el pelo. Nah, Ah, una roñosa. Aparte te Sí, no te- estás no como te- una semana Era Juli en menstruando. cuarentena, boludo. Peor que yo. Peor todavía. No, aparte o sea, ya la situación es bastante asquerosa, encima no bañarte es terrible. Sí, no, horrible. No es verdad, yo Bueno, hay un par más. en realidad me Pero- imaginaba, como primero mencionó casamientos, como que ahí sí hay como, bueno, llevar algún nuevo, algo usado, algo azul, algo no sé qué mierda. Me imaginé tipo qué ceremonia había alrededor de la menstruación y dije, ¿qué? Claro. Porque claro, no hablábamos de ceremonias, hablábamos de supersticiones. Claro. A ver, también hay supersticiones relacionadas con temas de oficios, de acontecimientos temporales, de relaciones con objetos o elementos de procesos. Ujú. Inclusive... Ejemplos, Simón, ejemplos. A ver, te doy un ejemplo. Muchos Quiero ejemplos. escoceses creían antiguamente que dormir con un cuchillo debajo la almohada evita que las brujas se lo llevasen mientras dormían. Bueno, pero los escoceses arruinaron Escocia. Los escoceses no cuentan. Estamos Bueno, bien pero está con los bien, Simpsons. puede evitar que te secuestre cualquiera porque vos tenés el cuchillito ahí Sí, en claro. la mano. Claro.
Está una bien, superstición funciona. relacionada con un objeto es la de romper el espejo, por ejemplo. Claro. Romper el espejo porque necesitas La de mala pasar suerte. por abajo de la escalera. La de tirar el salero. La de pasar el No, salero de no mano en reenviar, mano. no reenviar el mail. Oh, no reenviar el mail. No reenviar la cadena. Eso ya es muy moderno, esto de las cadenas. Bueno, por- es Está una mi madre. superstición. Ah, no. Está mi madre. Están nuestras madres que duele. Lo peor es que se ve que no suficientemente gente envió el mail porque MSN finalmente desapareció. ¿Se acuerdan que había un mail que decía MSN puede desaparecer si no envías Bueno. este correo? MSN desapareció Al por final- otras cosas. Desapareció Maldita sea, porque debe la ser gente. yo no reenvié el correo. Sí, Todo desapareció culpa porque tuya, la gente. Julieta. Claro, puedo desapareció mandar más porque la toques por gente culpa se tuya. desinteresó completamente de él. No tiene nada que ver con el mail. No sé, mirá. Cada uno cree lo que Surgieron- quiera, Simón. Surgieron nuevas plataformas que son mucho mejores a MSN y ahora las tenemos. Mi creencia, mi decisión, Simón. Vamos. Bueno, Tenía que ver. hay otras, por ejemplo, que dicen que es fatídico regalar un arma blanca. Esto es generalmente cuchillería. Cuchillo. Sí, Sí. tenés que entregar una moneda cuando te regalen un arma O blanca. regalar una billetera vacía. Eso también es de mala suerte. Es falta Sí. de plata. Mirá. Ay, yo le he Sí. regalado un montón de billeteras vacías. ¡Ah! No, Un montón de Juli, gente pobre. Nunca les Juli, pasó que... 2 pesos le tenía que meter. no Era tan acepten difícil. billeteras de Julieta. Nunca les pasó como que Claro. hacen algo y después les dicen, pero hacer tal cosa es de mala suerte. Y es como, ay, con razón. Ah, Para Eso que tiene, no- te explica todo. Ay, Hay no lo su- sabía. sí. Me parece una Hay- pelotudez, pero yo ahora que lo sé, no voy a volver a regalar una billetera vacía. O sea, como que, ¿viste? Siempre No no voy a duerme ahí. meterle 5 pesos. No duerme. No, no duerme, hay más sí. billetes de 5 pesos. Puedo Claro. poner una moneda, Guido. No, De 10 billete, pesos. También puedo poner Billete. una moneda de 10 pesos. billete. Billete, siempre Ah, billete, ¿tiene que nunca tener moneda. billete? Ah, Sí. pero No explíquenme. estás bien la regalando un superstición. monedero, estás regalando una Explíquenme billetera. bien la Si superstición, regalás un monedero, carajo. ahí sí, le pones moneda. Tiene que tener una moneda, joya, listo. Monedero. Por la duda también le pongo una estampita del gachito fiel. Claro, si sos tacaña, regalá monederos mejor. Claro. Bueno, pero con las monedas que hay ahora, Simón. Sí, bueno. No hay mucha diferencia, es casi como regalar nada. Claro. Bueno, las supersticiones que generan en general esto de los cuchillos es como de si se cae un cuchillo, la dirección que apunta es donde provendrá buena suerte o los amigos. Y si queda con el filo hacia arriba, se espera mala suerte, o sea que los espíritus se corten O los pies. traición. Igual una mala leche para que quede con el filo hacia arriba. Sí, ¿no? Claro. Más le dice depende, si el caer mango es cuadrado tiene sentido. se le dice Y caer es que- de canto. Y dicen Claro. que te va Sí, a como la traicionar un moneda. amigo. Y también pensar en la superficie que tengas, o sea, si tenés un piso de madera, obviamente, imagínate si se te cae arriba. Se te clava. Claro. Ah, pero entendí otra. Claro, yo entendí No, otra no, cosa. no, entendiste bien. Cuando cae de canto, o sea, con el borde para abajo, es que te van a traicionar. Claro. Si Ah, cae del claro. otro lado, se te clava como el timón. Ujú, listo, entendí. Bueno, No y regalar después cuchillos. hay un montón de supersticiones en general que podríamos ya mencionar que generan desgracia, que van en contra de la mala suerte, que por otro lado también Contra. propician la buena suerte, que auguran el futuro. No sé si quieren que nombre algunos ejemplos y los explique, ¿no? Sí, ¿Entendés? dale. A ver, Tenemos vamos a empezar por un ejemplo que yo dije antes, que es derramar la sal. Ajá. Tirarse la sal en por arriba del hombro. Sí. Ahora vamos a eso. Izquierda. En la antigüedad generalmente la sal representaba la riqueza, ¿no? Una vez Y que sí, podía. una vez que los romanos conquistan y arrasan con la ciudad de Cartago, los soldados vertieron sal por toda la ciudad para que de esa manera ninguna planta pueda crecer ahí. Esto es que en la antigüedad era muy común dar paga también con sal. De ahí viene el nombre de salario. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, Mm. entonces se condiciona, ¿no?, esto de decirte que la sal, si la derramas es como que la estás desperdiciando, y también se le atribuye esto al dinero. Y eso también deriva en que después te empiece a faltar del mismo. O sea, si derramas sal después te quedas sin plata. Lo más fácil Sí, es no y comprar sal. en esto que decís relacionado con que tiraban la sal para matar las plantas, para que no se hagan plantas, de ahí también viene decir, uy, tengo una sal cuando tenés mala suerte. Claro. Porque, como que
Yo nunca lo puse. Flor, ¿podrías explicarnos por qué pasa esto de que la sal propicia esto de que no se pueda cosechar? Bueno, Flor, de eso Porque sí, tiene bueno. mucha explicación. O sea, la salinidad no es favorable para una planta que vive en la tierra. La hipersalinidad. No están adaptadas a hipersalinidad. Justamente, o sea, seca la tierra y es un pH que a la planta no le gusta. Por eso no hay plantas en salares. No es muy difícil. Las plantas resisten cierto rango, ¿no? Conexiones químicas y esas cosas, ¿no las trajiste anotadas, Flor? No, chicos. Te mandamos un mail ayer diciéndote que tenías que traer esto anotado. Claro. Mentira, cállense. Eso porque no reenviaron la cadena. No te La pusimos cadena de como aminoácidos. CCO. Sigamos. No, bueno. Después otra superstición muy común que es pasar debajo de una escalera apoyada a una pared. Ah, esa es Las, sí. sí, las escaleras son superficies del suelo y la pared que forma un triángulo y representa la Ajá. Trinidad. Bastante. Cruzarla es atentar contra ese dogma. O sos también Illuminati si la cruzás. Claro. O también representa una entrada al mundo de los espíritus. Uy. Igual si no, si Era pasás Alicia por con el abajo, espejo. a ver, la sabiduría popular dice que si pasás por abajo de una escalera no te casás. Ah, Eso bueno. es- Ah, Bueno, paren que voy a pasar por abajo de la Voy, escalera que está en casa. sí. Voy a empezar a pasar por todas las abajo de los Yo pensé que era algo más grave, No, chabón. no, Claro. todas esas cosas traen mala suerte y además el plus es que no te casás. Ah, Sí. Pero si pasaste accidentalmente, tenés que volver a pasar. Vaya atrás, de alguna sí. forma específica, bailando la Macarena, algo. No, como quieres. Si Claro. lo haces marcha atrás, por ahí es mejor. Mm. Así tipo limbo, si no. Bueno, también otra cosa que pasa por el número 13, particularmente el número que nos trae este podcast en sí, es en la religión es los 13 apóstoles. ¿Por qué 13 apóstoles es malo? Porque habían generalmente 12. El 13 era de alguien que no se esperaba en sí. Y es de mala suerte sentarse a cenar con 13 personas. O sea, que sean Pero eran 13 tres en personas la última total. cena. ¿Qué? claro. Eran- Y bueno, eran- ¿y qué pasó? Jesús se Sí, murió. o sea, Tiene Claro. sentido. Tiene sentido, lo admito. Por eso también es de mala suerte casarse y embarcarse en un martes 13 y en los países anglosajones en viernes 13. ¿Cómo me hiciste acordar a mi abuela? ¿Qué? Martes ¿Qué, 13 se no te casó en cases ni un- te embarques. No, martes Ni 13 de no te tu cases ni te casa embarques. te- Me lo decía todos Sí. los días. Ni en tu casa. ni de tu casa te Carlito Agradecemos, que Clavito. Sí, agradecemos que mañana es lunes 13 y no martes 13. Entonces estamos un poco más Fundemos tranquilos. un montón nuestra que no es propia martes 13. superstición. Lunes 13. A ver cuándo hay un martes 13. Sigan hablando. Porque tengo que ver el calendario. Ay, poné en Google próximo martes 13. Claro. Te vas a volver loco buscando en el calendario martes 13. Ah, pero si hay uno este año, no me voy a ir hasta el año que viene tampoco. Bueno, Yo bueno, creo que- bueno. Acá está Pero octubre. Octubre es martes 13. octubre es martes 13. Encima octubre, el mes de los muertos. Octubre. O sea, imagínate octubre, que ¿el mes Mayeta? Ah, el mes de Halloween y todo. Claro. El mes que después de que Julio cumpleaños. Qué shit. Bueno, sí, pero. A ver, otra cosa que me dio mucha esto de Y en noviembre hay un inclusive. viernes 13. Claro, Así, todos No me juntos. importa. viernes 13. No soy yankee, Ya. decía. Yo Claro. creo que tenemos mucha suerte ahora. O sea, por todo lo que pasó este año, tenemos suerte de estar vivos todavía. Este es el año, Jetta, igual. Para mí todos los martes son 13. fue el cambio de década para mí. Claro. 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 Era acá el dice- famoso apocalipsis que decían en el 2000, en el 2002, en el no sé qué mierda. Bueno, acá lo tenés. Acá lo tenés. Mayas, me cago en ustedes. Otra cosa que dice cortarse las uñas en los días que tienen R, martes, miércoles y viernes, genera padrastro. No es. No, perdón, no es el padrastro ese de padrastro de padre que. Claro, sí, figura- padrastro es la pielcita suelta. Suelta. Ah, bueno, La piel suelta. Ah, En no los dedos. sabía que se le decía así. ¿No sabías eso? No. Yo justo no tengo. Siempre tengo Yo padrastro. digo, genera padrastro y digo, oh, que se genera un padrastro.
Tu madre se casa con otra Era persona. magia. Claro, Y las uñas formaban un aparece pentagrama y chabón en tu salía un padrastro. Aparecen todas las fotos familiares, así, de repente, un tipo. ¿Cómo relacionabas una cosa con otra? Era como que no tenía nada que ver. Vete, Después- eso se tratan supersticiones igual. Claro. Que el novio ve a la novia vestida antes de la boda, Sí, con el traje de Con novia. Yankee. con el traje. Claro. Sí. Igual eso para mí Sí. también es re yankee, porque la mayoría de las parejas se saca las fotos antes del casamiento Sí. con el vestido de Y novia. por eso hay tanto divorcio. Ah, por ahí venía la mano. Algo, ¿Vieron? sí. Inserte meme del chabón afroamericano pensando. Em, En el teatro hay muchas supersticiones. Por ejemplo, se dice mierda. Ah, sí. Se dice mierda No, para... no digas suerte. Rompete no una sé si- pierna. Claro. Claro. En los países yanquis y en los doblajes se usa rómpete una pierna. Porque Sí, tienen sí. que ser family friendly. Pero se dice mucha mierda porque dicen te deseo Ojo. mucha mierda. Porque antes, cuando había carretas, la gente iba al teatro en carretas. Ah, Y mira. dependiendo de la cantidad de mierda que había de los caballos afuera, Claro. era si iba a ser un estreno muy concurrido o no. Mm. Claro, tiene sentido. Tiene sentido Tiene eso. sentido, me gusta, me Claro. gusta. No puedo discutir esa lógica. Entonces ahí se dice que no se dice suerte en el teatro, se dice mierda. Mira. Nada. Y cuando vas a rendir. Y cuando No vas a vas a rendir rendir. también. También. No sabemos qué Sobre tiene que todo- ver con eso, pero también. No importa. Hay mucha gente que se pone muy nerviosa y después se ¿cómo se dice? Se echa toda la presión una vez que terminó de rendir, Ajá, se va al claro. baño y Hace deja nada. todo tributo. Hace popó. Es verdad, es verdad. Mi abuela tiene una superstición, yo no sé si la tendrá todo el mundo, solo ella, pero ella dice que mi abuela cose, que no se corta los martes. O sea, como que no puedes cortar tela los martes. ¿Por qué? Nadie lo No, mi sabe. abuela también cose y nunca dijo eso. No, no ¿Le lo sabía. preguntaste vos? ¿La viste cortar Sí. alguna vez los martes? Sí. La vi cortar todos los días porque labura como negra, pobre. Ay, pobre, Sí. bueno, capaz que es supersticiosa, pero no puede dejar de hacerlo. Qué raro. Mi vieja cose también todos los días, casi. No, coser Sí. podés coser todos los días, lo que no, No podés podés hacer es cortar tela. cortar. Claro. Cor- De hecho, o sea, podés estar cosiendo todo el martes, pero no cortar. A ver, voy a fijar. O sea, hacer los moldes el lunes. Claro. Exacto. O el domingo, o el día antes del martes. Oh, Claro. Bueno, puse no se corta los martes y me aparece este martes no se corta la ruta número 51. Creo que no es una buena forma de Creo que no googlear. tiene que ver con eso, güey. No. A no ser que tu abuela sea muy pequetera. Pero. No, todo lo que Claro. diría yo. Capaz también incluye los cortes de calle. Tipo, no sé, saber Claro. cortar. No sé, Claro, no una sé o cómo. piquetes los Claro. martes. Nada, no me aparece nada acá. Después le voy a preguntar bien cómo era. Ya Claro. veo que ni siquiera era así la superstición y yo lo estoy inventando, pobre abuela. O capaz que me lo dijo alguna vez porque quería que me termine de coser algo y no tenía ganas. No, de También es muy ahora yo probable. desconfío de mi abuela. O- Otra superstición que me llamó mucho la atención es esta de que el amarillo da mala suerte si te subís a un escenario vestido con alguna prenda de ese color. Uy, ahí se lo da el diputado Olmedo. Para no Ah, tener un no- escenario. Pero Olmedo no es artista. Vos dijiste si te Claro. subís a un escenario, ¿eh? Se sube a escenarios todo el tiempo a dar discursos y eso. Claro, pero específicamente un artista. Porque, Bueno, ¿por qué bueno, pasa esto? No sé si. No sé. Porque la culpa la tiene Molière. Molière interpretó una obra de teatro llamada El enfermo imaginario. Y tuvo ataques de tos y convulsiones a causa de la tuberculosis. Y Claro. pocos días o sea, el personaje. Y pocos días después el dramaturgo fallece. Tranqui. Mira vos. Entonces no sé cómo, Che, ¿por qué será? cómo es ese tipo de asociación que tú tienen a Aparte partir tenía de algo Molière. amarillo puesto. No, Claro. iba a decir cambiar de tema. ¿Por qué será que se dice que los colorados dan mala suerte? No Nunca, sé. Ah, nunca me cierto. puse a pensar eso. Nunca Te voy a entendí googlear por mientras qué. ustedes hablan. Yo no lo sabía, mientras Guido lo googlea, yo no lo sabía. Y una vez estaban por rendir un parcial, entra un chabón colorado al aula y le toca así la mesa a un amigo. Pero tipo nada, como para pasar se apoya en la mesa de un amigo. Y el amigo dice, uy, la puta madre, me tocó la mesa un colorado. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Y qué? tiene? O sea, Racista, dijiste vos. Era como uno de los primeros parciales que rendíamos, era el primer año de la universidad. Claro, ¿qué pasa? Y después, bueno, no me podía explicar ahí porque ya estábamos por arrancar. Y después me dice, pero no Te sabes encontré. que los colorados son yetas. A ver, Ah, contame. Ah, porque es.
Fue en torno a los países mediterráneos, una superstición supuestamente romana plantea que los pelirrojos traen mala suerte debido a que los principales enemigos de Roma eran mayoritariamente pelirrojos, los celtas o los galos. Claro, los galos. Mira qué interesante. Después Porque yo- están No, la que no. me parece, sí, después la que me parece más ridícula, sobre todo, es la de los gatos negros. Cruzarte Oh, con un gato bueno. negro es como, ay, encima que los gatos son tan lindos. Igual Sí. dicen que, o sea, como que cruzarte con un gato negro es mala suerte, pero tener uno es buena suerte. O sea, como que ¿En serio? la presencia del gato Sí. negro en tu casa espanta espíritus y esas cosas. Claro. Porque las asocian simbólicamente a la brujería y al mal. Eso de que los gatos negros, conjunto con otros animales de ese color también, temen que fueron familiares de brujas, ¿no? Ujú. Mm. Sí, de Sale. hecho las páginas de Facebook, ese tipo mascoteras y eso, en octubre no dan en adopción gatos negros porque temen que los usen para rituales y cosas así. Tiene sentido. Parece. Por la duda se guardan los gatos negros hasta diciembre más o menos. Pero si te querés disfrazar de bruja, te conviene tener un gato negro, ¿no? Sí, bueno. Compró un peluche, Simón. Claro. Te conviene comprar un peluche. Claro. Yo tengo un perro negro, así que puedo ponerle orejas de gato. Luna, pobre Luna. Yo tengo un buzo Eh, negro. Alguien en el grupo de WhatsApp tenía un gato negro, si no me equivoco. Creo que más de gato. ¿Maiten? ¿Puede ser? Maiten y Maiten. Aileen. Puede ser, Y la sí, verdad que no lo son recuerdo. hermanos. Claro. Allá en Monte tienen un gato negro. Les mandamos un saludo. Y ojalá nos confirmen Comenten. eso de si tienen buena suerte o mala suerte con ese gato. Claro, con el gato Claro, si negro. Maiten o Aileen no se están escuchando, y seguro que estoy diciendo mal el nombre de Maiten. No, lo estás diciendo bien. Comenten si eran ustedes el gato negro, así yo no me olvido. Bueno, seguimos. Decir salud o Jesús cuando se estornuda. ¿Quién dice Jesús? Jesús es re yankee. Sí, Es re God bless you. Jesús. Cheese. Claro. Cheese. Que se considera de antaño signo de mal agüero o de mal augurio si no lo decís. Así, no lo decís. Para mí igual tiene sentido, porque si alguien estornuda es porque está enfermo y le deseas salud. Claro. Yo siempre lo relacioné así, como uy, Si alguien me estornuda encima ahora, igual salgo corriendo. bueno, sí también. Antes de decirlo. Justo ahora no sería así, Claro. una buena suerte. Qué salud, ni qué mierda. Sí. Ganar la lotería. Acá superstición es buena suerte. Ganar la lotería se atribuye como que el billete en la espalda de un jorobado o el vientre de una embarazada. ¿Eh? ¿Qué? O sea, Tenés que para que ganes la frotarlo. lotería tenés que apoyarla en la espalda de un jorobado o en el vientre de una Ah, embarazada. entendiendo. Está bien, yo había entendido, tipo, ganar la lotería se considera buena suerte. Y sí. Claro, sí, es de buena suerte eso. Al igual que también el número 7, por eso los dados tienen suman 7 en todas sus caras opuestas. Ah, mira. Como también tiene, Ah. por ejemplo, la bendición de tener la bendición de los padres al casarse, la mujer soltera durante la fiesta del casamiento atrape el ramo de la novia cuando se realiza el rito de tirarlo. Vieron que ahora me se usa, sabía. bueno, ahora, capaz que se usa de 15 años, yo no sabía. Tipo, las En la mujeres era- tiran un sí. ramo y los varones tiran una caja de whisky. ¿Qué? ¿Parece whisky? No, tiran la qué? caja vacía. Tirás la caja Ah. con whisky sal. Era re peligroso, chabón. Tiran la caja vacía y el que la agarra se lleva una botella de whisky, malísimo. Y el que la agarra se lleva una contusión. Claro. Se muere. O sea, Relato Salvaje se quedó corto representando un matrimonio afortunado. Terrible. No, ya no había escuchado nunca lo del whisky, igual. Igual no voy a muchos casamientos, pero. No, yo tampoco veo muchos casamientos, pero lo vi en un casamiento y después averigüé, me dijeron que se usa bastante en los últimos años. Y para Yo que no los me chabones acuerdo. liguen algo. Claro. Yo no me acuerdo de algún casamiento que haya cubierto donde hicieran eso. Porque yo también no fui a muchos casamientos y como Invitado, invitado. digamos. Pero como fotógrafo fui Claro. a algunos a hacer cobertura fotográfica. Y no, ninguno de esos hicieron ese rito del whisky. Ah, yo lo vi. Me llamó mucho la atención. Yo encima lo vi en uno o sea, lo conocí en dos casamientos. Uno al que fui y otro al que vi fotos. Después de haber visto fotos, yo el que fui digo, bueno, por ahí flashearon, porque bueno, no sé esto, como para que sea equitativo, no sé, por ahí flashearon. Después veo fotos de un casamiento donde hacían eso y digo, oiga, capaz que es algo que se hace. Y parece que es algo que se hace. Andás a ver. Yo me imagino Bien. la caja de whisky pegándole al fotógrafo, no sé por qué. Ah, bueno. Después,
Una amiga cuando tiró el ramo lo desarmó, lo tiró desarmado, a propósito, ¿no? Me estás Lo dando agarran miedo, todos, Guido. se fue. Sí. No sos específicamente vos, Simón, no te estoy diciendo nada, pero no sé A por mí qué me Guido imaginé se el chabón me- concentrado sacando foto y no vio la caja de whisky. No sé si al resto también, pero a mí Guido se me trabó su imagen, con Guido con una cara Sí, a mí muy se me... graciosa. Sí. Sí. Es como que todo el tiempo está sorprendido por algo. A mí se me trabó Guido, con eso les digo todo. Claro. Bueno. Ya Guido empezó a hablar en Dormir. tercera persona. Claro. Bueno, y Dicen que también es de mala suerte dormir con los pies al norte, por ejemplo. Ah, No sí, sé es por qué. verdad, sí. como- Mm. Y bueno, para ir Eh, cerrando, Simón, ¿tenés alguno así súper particular? Así pasamos ya, Claro, cerramos. súper un que poco. nadie sepa. Sí. Algo que todos hagamos y que nadie sepa que da mala suerte. Que a Chan, partir chan, de ahora chan, no voy a chan. hacer más. Voy a decir algo para que les dé miedo próximamente. Simón. Así se quedan con la Acordate que intriga, vivo ¿no? solo. Ajá. Sí. Cuando a un difunto se le quedan los ojos abiertos, es señal de que pronto le seguirá algún individuo de la familia. Oh. Ay, la nona, la heavy, chabón. constitución del mono. Igual fue hace 2 años, así que ya. Eso es una predisposición del futuro, ¿no? Bueno, lo tendremos en cuenta cuando fallezca alguien de la familia. Traten de que la persona que se muera tenga los ojos cerrados. Bueno, si podemos, lo haremos. Claro, le cerraba los Muy ojos. difícil. Recuerden que, ¡pum! Cerraba los ojos, porra. Se cerró los ojos, abuelita, cerró los ojos. Te queremos, abuela, pero cerrá los ojos. Hablé con los ojitos cerrados, dale. Dale, dale. Bueno, esas son todas las supersticiones que podemos nombrar por ahora. Habrá un montón seguramente y ojalá nos dejen en los comentarios algunas que les parezcan muy interesantes. Pero bueno, Juli, ahora, ¿qué nos venís a hablar? Vamos. Bueno, yo les voy a hablar de algo un poco más específico, obviamente también hablando de supersticiones, y es de la relación de superstición y política. Que uno dirá, o sea, ¿por qué yo voy a confiar en que maneje mi país una persona que cree en estas cosas? Bueno, pues les cuento que todos los presidentes de Argentina son muy supersticiosos. Todos Eso explica consultaron- muchas cosas igual. Todos consultaron reiteradas veces a cuarenteras, a vidente, bueno, todas estas cuestiones, particularmente de los 90 para acá, pero antes también. Pero lo que les quería contar principalmente es que además de las creencias, que ahora les voy a contar bien de cada presidente, bueno, no de todos, no, pero de los que me llamaron más la atención, hay 2 maldiciones muy famosas dentro de la política argentina, que son, la primera es que los presidentes cordobeses no terminan su mandato. Hubo 5 presidentes cordobeses y ninguno Sí, sí. terminó el mandato. Derqui en 1860 duró pocos meses y renunció porque, bueno, por la batalla de Pavón. Juárez Selman de 1886 a 1890 fue la revolución del parque, lo sacaron cagando. Figueroa Alcorta de 1906 a 1910. En realidad él sí le ganaron las elecciones, pero entregó el mando antes de tiempo. Y encima de él en realidad era vicepresidente. Se había muerto el presidente, quedó él, bueno, le entregaron, qué sé yo. Ilia, que en realidad no era cordobés, pero como vivió casi toda su vida en Córdoba, se lo consideraba cordobés. Entró, Ah, claro, entró califica la como lista. tal. Entró en la lista, Entró. aparte para poder hacerla más verídica, ¿no? Porque... Ahí tenés otro Si no ejemplo, tenía- con Ilia. Es medio agarrado Claro. de los pelos, pero No, no, te lo igual, acepto, claro. En realidad, mucha gente piensa que Ilia era cordobés, porque él aparte de su carrera política la hizo en Córdoba. De hecho, yo Claro. pensaba que era cordobés antes de conocer la maldición incluso, y hoy buscando información sobre esto encontré una persona que en un blog comenta, igual Ilia no era cordobés, bueno, chao. Claro. Por- Es como por- si yo por me ahora, considerara. Claro, es como si yo me considerara neuquino, habiendo nacido acá en La Plata, pero viviendo prácticamente toda mi vida allá. Claro. O sea, no. Claro, como No, si al fuera revés, novela. sí. O sea, si a vos alguien te considerara neuquino, no estaría mal, porque vos viviste toda tu vida allá. Es más, tenés tu domicilio legal allá. Claro, para las personas que Todavía. te conocen de toda tu vida y que no saben dónde naciste, vos sos neuquino, porque viviste siempre allá. Bueno, con Ilia A no. no ser que toda tu vida te hayas pasado diciendo, no, yo nací en La Plata. Bueno, pero ponerle a alguien nunca lo escuchó. Bueno, en fin. Claro. Y el último es de la Rúa, que gobernó de 1999 a 2001 y todos sabemos por qué se fue. Así que bueno. Nada, sí. Así que esos son los presidentes cordobeses, todos los que hubo, terminaron antes el mandato.
como para no ser supersticiosos, ¿no? Al ver que pasan estas cosas. Y la segunda superstición es que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires gana elecciones a presidente. Cierto. Alsina, Tejedor, Dardo Rocha, Mercante, Dualde y Scioli. Todos se presentaron a elecciones para presidente, ninguno ganó. Scioli, El único que sí tal fue que parió. presidente fue Dualde, pero no ganó las elecciones para presidente. Fue presidente porque era senador y bueno, caos. Pero ninguno ganó elecciones a presidente. ¿Qué ibas a decir, Simón? No, nada, eso, justamente. Ah, sí, porque es como de la excepción. Dicen Hay- que... Sí, Sí. decime. No, dale, decime. Quiero que lo expliques vos. No sé si vamos a decir lo mismo. No, Bueno. decilo y yo después te digo si Bueno, es así. hay yo en la maldición esta de los gobernadores la saqué, la encontré en realidad leyendo una novela de Claudio Piñeiro que se llama Las Maldiciones. La novela trata de, bueno, es ficción, ¿no? Pero menciona la maldición esta y menciona un discurso de Dualde en Bahía Blanca, justo acá, donde dice, cuando estaba candidateando a presidente, donde dice, venimos a romper las maldiciones. Nada, pasó eso. Bueno, no pasó. No pasó, No pasó. pero él sí fue presidente. O sea, como que dicen que Dualde, ahí medio que bueno, no te eligieron, pero fuiste presidente igual, como que bueno, hay algunos que creen que hubo una cuestión medio esotérica ahí alrededor de eso. Una Simón. macumba. Sí. ¿Vos sabés el Gracias, origen sí. de esa maldición, Guli? Sí, bueno, si querés contarla, pero si no, la leí en el No. libro. No, quiero que la digas. Cuando Alsina ¿Cuándo? era gobernador, creo, o capaz que estoy confundida de quién, le encarga crean la ciudad de La Plata. No, cuando Dardo Rocha era gobernador, ¿qué pasa? Claro, ahí Cuando tiene más Dardo sentido. Rocha- Cuando Dardo Rocha era gobernador y Alsina se iba a candidatar para presidente, encargan la ciudad, crean la ciudad de La Plata y dicen que una bruja que se llamaba la Tolosana la maldice por diferentes motivos. Igual hay varias versiones de por qué, pero bueno. Algunos dicen que le encargó Alsina precisamente, otros Sí, dicen La Sí. principal es que no quería que Tolosa se uniera a La Plata como tal, como Claro. ciudad. Claro, como que, bueno, hay diferentes. Una es esa, la otra es que Alsina como que la contrató para que vaya a agarre la vida de Dardo Rocha, bueno, en fin, varias cosas. La cosa es que la Tolosana maldice la ciudad de La Plata, hace caca y se limpia el culo con el acta fundacional de la ciudad. Bueno, hay varias versiones también de eso. Específico. Sí. Y a partir de eso se cree que, bueno, alrededor de la ciudad de La Plata hay un montonazo de historias tremendas. Hay unos libros zarpados que, bueno, a mí me encanta. En la novela que yo leí, como que también usan la ciudad de La Plata como un lugar mágico, entre comillas. Obvio que no hay magia, pero bueno, como que la ciudad de La Plata es ese lugar al que Sí. este candidato, es un tipo que es diputado, pero que quiere ser candidato a gobernador y romper la provincia en dos, porque dice que al partir la provincia de Buenos Aires va a romper la maldición. Entonces, después de ser gobernador, quiere ser presidente, como que hay toda esa historia, ¿no? Entonces, como que el tipo es muy supersticioso y en la novela habla todo el tiempo. De hecho, incluso le hace una entrevista ficticia a Dualde y a Ricardo Alfonsín, obviamente con permiso de ellos, ¿no? La mina los llama y les dice, estoy escribiendo una novela, qué sé yo, les voy a hacer una entrevista ficticia. Está buenísimo porque ellos como que hablan del tipo y bueno, está bueno eso. Es interesante ese proceso de escritura que tuvo. Y bueno, la ciudad de La Plata como que es esta cuestión ahí medio mística, que no se puede entrar, que no quiere que quede, qué sé yo. Bueno, en fin. La cosa es que este tipo de la novela parece que no es el único mandatario supersticioso, aunque esté ficticio, ¿no? Pero la autora se basó en un montón de supersticiosos reales. Por ejemplo, Roca, Julio Argentino Roca, ya lejos de ese tiempo, era muy, sí. No, Simón. no, sí. No, estaba haciendo señas como diciendo hace mucho tiempo que pasó esto. Sí, bueno, desde ese tiempo. Él dicen que asistía mucho a ver a un curandero que se llamaba Pancho Sierra. Pancho Sierra tiene incluso su entrada en Wikipedia. Parece que era un curandero muy famoso allá por el 1800, ¿no? 1880 y pico. Y él tiene como una cuestión medio tipo Gauchito Gil. Es como una cuestión medio ahí católica igual. O sea, como que él curaba a través de un llamado de Dios. O sea, no es que él era... ¿Qué pasa, Simón? No, perdón. Me acuerdo de otras cosas también en el medio. Bueno. Entonces el Deja de tipo interrumpir, Simón, entonces, si no vas a decir nada. No estaba interrumpiendo. Pensé Sí, que sí, era- lo sé. Después soy yo. Bueno, para este tipo, Pancho Sierra, era como
así, incluso hoy se le reza, hay rezos a Pancho Sierra, qué sé yo, tipo Gauchito Gil. Y Pancho Sierra tenía una discípula que se llamaba Madre María, le decían. Madre María. Incluso tiene una película la Madre María. O sea, imagínense toda esta cuestión supersticiosa que yo desconocía absolutamente. Se ve que en la cultura popular está muy presente. Por supuesto que a la Madre María también se le reza. Hay estampitas de la Madre María. Sí, Simón, ahora sí. Esto de la Virgen María, de la Madre María y todo eso, me hizo acordar mucho a las telenovelas de Thalía, por ejemplo, que siempre el personaje principal se llamaba María y tenía mala suerte toda la novela, o sea, todas las desgracias siempre le pasaban a ella. Bueno, esta Madre María también era muy, como que acudían mucho a ella, mucha gente, porque era curandera. Eran estos curanderos que te curan, tipo, ella decía que Jesús curaba a través de ella. Un poco lo que hace la gente que cura el empacho, pero bueno, con más poderes. Y a ver a la Madre María parece que asistía mucho Irigoyen, que era tan supersticioso que él había nacido un 13 de julio, pero él decía que había nacido un 12 de julio. ¡Ay, miren, hoy! Justo. Engañó al registro civil. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz no cumpleaños! Claro, feliz cumpleaños. Bueno, él decía que había nacido el 12 de julio, y si no decía el día del santo, que no lo anoté cuál era, sino que nacía el día de tal santo, como que no quería decir que había nacido un 13. Y después decía igual que todas esas eran supersticiones pavas, pero por las dudas, bueno, lo decía y no había mucho que ver. Bueno, después en el medio encontré otros, pero no son tan importantes, y llegamos a Perón. Perón tenía un gran amigo y compañero de fórmula no, pero era el ministro de Bienestar Social, López Rega, que todos lo conocemos. ¿Cómo era el apodo de López Rega? ¿Saben? Reguita. No, a López Rega le decían el brujo. El verdugo. Ah, el brujo, sí. El brujo. Era el apodo. Yo no sé. Claro, yo no sabía si era el brujo o el verdugo. Capaz que las dos, pero probablemente las dos. A Flor le han traído una copita de vino de repente. ¿Qué onda, Uno dice Perón y aparece choripán y vino. Esto es una cosa que sí, no creer. Son mis poderes. Sí, ella llama con el pensamiento a la otra persona. Claro. No, bueno, este tipo López Rega, que bueno, ya sabemos que para la historia argentina es como muy nefasto, escribió algunos pocos libros. Todos tienen que ver con las cuestiones esotéricas. De hecho, el más conocido se llama Astrología Esotérica. Y en ese libro, él plantea las bases de lo que él llama la nueva era, que es esta nueva Argentina que están creando, como que él tenía todas estas cuestiones así muy grandilocuentes. Y ¿cómo? El nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Nueva era, nuevo orden mundial, bueno, qué sé yo. Tan conspiranoicos que duele. Dicen, sí, no, en el momento muchos decían que López Rega había embrujado a Evita, por ejemplo, vieron que Evita se murió de cáncer. Sí. Muchos le atribuyeron una maldición a eso, a que los contrarios habían contratado legiones de brujas para maldecir a Evita. En el libro incluso también lo menciona. Bueno, y después decían que López Rega tenía embrujada a Isabelita, la mujer de Perón. Cuando Perón se muere, López Rega es como el que toma el mando de todo eso, y decían que la tenía embrujada. O sea, realmente se creía que el tipo era un brujo. Y eso recuerdo, sí, Simón. Tengo una especie de miedo, ¿no? Por el tema de los cuerpos de Perón y de Evita, como que tienen cierto misticismo, que a mí como que se me hace que se practicó una especie de vudú después con eso. En las manos de Perón, el cadáver de Evita. Andás a ver. Para mí que sí, un montón. Hicieron de todo a los pobres cuerpos. Al de Evita literalmente le hicieron de todo. Y al de Perón, bueno, capaz que también. Bueno, este López Rega, entonces, como que en ese momento ya había mucha superstición. Y algunos después lo relacionaron con la reina Isabel I de Inglaterra, que tenía su propio brujo, que se llamaba John Dee. Bueno, también lo mismo. Ella era la reina, y eso ya era raro en su momento, pero dicen que en realidad este John Dee le practicaba magia negra y qué sé yo qué cosas. En fin, bueno, esto con Perón. Después viene Menem, en el esplendor de los 90, que es... Todo toques del izquierdo. O el pecho derecho también. Claro, también. Sí. En las mujeres el pecho derecho.
O sea, No, del también lado es de la izquierda. No, es el izquierdo. Patente ¿Es el izquierda, izquierdo? por favor. Sí. Siempre es el izquierdo. Sí. Siempre es el izquierdo, cambia el Claro, lugar. Digamos. porque no tenemos huevos, básicamente. Porque no puede llegar al ovario. No, pero ¿cómo llego? No, bueno, buscando un poco de información sobre esto, encontré un montonazo de notas publicadas en los 90 sobre estas cuestiones o sea, ya no tanto de las cuestiones de curanderos a través del catolicismo, sino de la astrología, las videntes, qué sé yo, todas estas cosas. Justo Menem a través del catolicismo es medio. No, bueno, pero Menem se hizo católico para los papeles, digamos, para poder ser presidente. Pero bueno, más allá de eso, sí, Simón. Otro presidente, para ponerme un poquito cipayo, es en Estados Unidos. El presidente más desgraciado que han tenido es Nixon. O sea, para lo que nosotros fue Menem, para ellos lo fue Nixon. Todo momento. Padre. Ah, mira. También encontré un montón de cosas sobre supersticiones en Estados Unidos, pero no, era como demasiado. O sea, todos los políticos, o sea, en todos los países, los políticos tienen cuestiones supersticiosas. Después voy a decir por qué y tiene relación con lo que dijo Simón antes de la psicología. Pero primero termino esto. Menem, lo que tenía Menem particularmente era no solo que acudía, sino que los 90 fueron como el show de la astrología. Las videntes estas iban a los programas, iban a Susana, iban a Mirta, un poco lo hacen ahora todavía, pero como que ya se había blanqueado que varios dirigentes políticos asistían a verlas y a consultarlas y tenían su opinión en cuenta para tomar decisiones, lo cual me parece terrible, pero bueno, hay que ver igual cuánto es verdad y cuánto no. Menem particularmente asistía a 3, o bueno, más, pero a 3 son las con las que se lo ha visto y eso, que son Blanca Curi, Lili Sullon, o como sea, y Hilda Romanelli. Y esta Lili Sullon, o Sullion, A sí, mí me hizo acordar a Hades de Hércules, que tiene las 3 videntes. boludo. Ay, No. no, más ese o es menos, más o Ay, menos, no. más o menos. Soy Ponelo en tan pantalla, magia Guido, por mental. favor. Bueno, sí, sí. Minutos. Esta Lili Sullion encima tuvo una muerte re extraña porque parece que hizo un pacto suicida con el hermano y el hermano la mató. Fue como una cosa así súper traumática. Sí, como que todas estuvieron así. Después Blanca Curi incluso salió en medios de Estados Unidos, tipo el presidente de Argentina le da pelota a una vidente. O sea, como, era todo una cuestión. Bueno, Argentina en los 90, ¿no? Argentina en El los país 90. serio que sí. somos. Sí. O sea, Argentina en los 90 es otro país directamente. Sí, bueno, Sí, esperemos. Para que todavía no llegue a la actualidad. Bueno, después De la Rúa asistía a una vidente y astróloga que se llamaba Mabel Iam. Le dijo que se compra un helicóptero, ¿no? No, pará, escuchá esto. Le En el dijo que 2001, le dijo que saque la convertibilidad o si no se le iba a ir mal. sí, no dice exactamente qué le dijo a De la Rúa. Porque, ¿qué pasa? Ella decía que De la Rúa iba a verlo. No sé si De la Rúa alguna vez lo aceptó o no. Bueno, alrededor de la Rúa también hay un montón de mitos que dicen que le pusieron, que lo maldijeron, que lo envenenaron, un montón de cosas. Como que también le practicaron brujería y quedó tololo porque después de que ganó la presidencia pareció otra persona. Bueno, en fin, más allá de eso, en el 2001, por supuesto que antes de todo el desmadre, sale un documental en Infinito que se llamaba Las Adivinas del Poder. Y hacían un montón de... ¿Se acuerdan de Infinito, ese canal tan bello? Ay, Yo no. encontré al No, soy muy documental. joven. No, Ay. sí, yo me acuerdo. Y Era tengo un la canal- misma edad que Guido. Era un canal No, son de más grandes, cable. Bueno. Bueno, Infinito sí, perdón, era sí. un canal de cable donde vieron History Channel con sus programas de ovnis y de los ovnis son los primeros pobladores Aliens. de la Tierra y todas esas cosas. Bueno, sí. Sí. Ese meme, bueno, Infinito era eso. Todo el tiempo mostrando esas cosas, muchas cosas de religión, Claudio María Domínguez, como todas las cuestiones así. Y en todo eso ponen un documental que se llamaba las Adivinas del Poder. Y pone diferentes, en cada capítulo, diferentes políticos o personas poderosas que habían tenido relación con adivinas. Y en eso estaba metida esta Mabel Iam, que decía que López Rega no era ni un brujo, ni un adivino, ni un político, era un vampiro. Vampiro. ¿Qué? ¡Vamos! O sea, O sea, Excelente. me Odio este caigo y país. me levanto. Y Por vamos favor, a la ¿qué vez. pasó? Sí. Obvio que es un vampira. así que No, bueno. no te lo puedo creer. Menem es un vampiro, no lo perrega, pobrecito. Pero Ay. podemos entender, si De la Rúa confiaba en esta persona,
podemos entender un poco por qué se dieron las cosas como se dieron, ¿no? Porque bueno. Después tenemos a nuestro querido presidente Ojitos de Cielo, Mauricio Macri, que él, cuando llegó a la Casa Rosada, cada vez que entraba en el despacho le daba un dolor de cabeza terrible, que no podía trabajar, tenía que irse a Villa Langostura una semana porque un dolor de cabeza, pero tremendo. Sí, se llama ser alérgico a la pala. Eso Bueno, no tiene nada que ver con su vagancia. No, chicos. Paren, Eso tiene que ¿saben ver una cosa con- que me acabo de dar cuenta? Sí. Relacionando con el tema de Simón. ¿Qué color representa Mauricio Macri? El amarillo. Amarillo. ¿Y a dónde se subía Mauricio Macri? A un escenario. ¿Viste? Nunca lo Todo vi, tiene yo sentido. nunca lo vi usando Sí, él algo mentía amarillo, bastante, capaz era buen actor en cierta manera. Yo nunca lo vi usando cosas amarillas, debo aclarar. Capaz que era supersticioso también en eso. No, lo que decía. Mauricio Macri no decía todo esto de que era una cuestión de la pala y de no sé qué cosa. Lo que él No. decía, claramente, es que había una maldición macabra en la Casa Rosada, literal. ¿Puede trabajar Venga, en Olivos? No, bueno, pero en Olivos también pasaba, ¿eh? Entonces, ¿qué hizo? Le pidió, esperen porque tengo el nombre, a su... él no tiene ni una astróloga ni una vidente, sino que tiene una gurú budista, una maestra budista, que... sí. Más cheto. No encuentro el nombre, capaz que no lo pusieron en la nota que leí. A su maestra budista le pidió que hiciera una limpieza energética del lugar y también de la Quinta de Olivos, porque en la Quinta de Olivos también le pasaba, para detener esta maldición macabra, así lo mencionó. Trabajo macabro o maldición fatal que le habían hecho y que por eso él no podía trabajar bien. O sea, bueno, ese Macri. Cuando dijiste Sí. cuando dijiste gurú y ¿cómo se dice? Y dijiste Macri, no pude dejar de pensar en Durán Sí. Barba. Todos pensamos Bueno. en Durán Barba en ese momento. Sí, Durán Barba. Pasa que Durán. Bueno, no sé. En el libro este que leí hay un personaje que se llama Silvestre, apellido Silvestre, que es como es el gurú del personaje, y la autora dice que se inspiró en Durán Barba para hacerlo. Pero ese tipo sí es como súper flashado. Durán Barba por ahí no era tan esotérico. Bueno, capaz que sí. La cosa es que. Bueno, Macri finalmente se va y nos queda nuestro último presidente, Alberto Fernández, que no me consta que visite astrólogas y eso, pero en marzo, cuando estaba todo esto del COVID y qué sé yo, hizo unas declaraciones, qué sé yo, que decían: somos un gobierno de científicos, no de CEOs. Entonces, cuando él hace esa declaración, en Twitter empieza a explotar una serie de fotos donde él y diferentes personajes de su gabinete tenían una cintita roja en la mano. Como diciendo, bueno, sí, tan Me CEOs, acuerdo. tan científicos, pero creen en la cintita roja. Y era gracioso ver a un montón de políticos con la cintita roja, como ven. Bueno, Es como la chaqueta, ¿no? Claro. ¿qué pasa? El- Sí, sí, porque No. mientras estoy buscando algo. Así que No, ahora- pasa exactamente lo mismo con Bruce Hood, ¿no? Con la chaqueta Sí. esa de Fred West. Claro. Sí. O sea, me estás hablando de gente que asiste a un festival de ciencias, pero después se consideran a sí mismas escépticas. Y acá Bueno. tenés un equipo de científicos que utilizan ese tipo de superstición cintita roja. de la cintita Bueno, igual roja. con la que tiene Alberto Fernández enfrente, que le reza a quien le quiera rezar. Porque... No, bueno, pero eso igual tiene una explicación, y es lo que yo decía al principio, y también lo que decía un poco Simón, que en realidad hay ciertas cosas como que no se pueden explicar, y que, bueno, si la ceniza roja no te va a generar ningún mal en tu muñeca, bueno, mejor prevenir eso. Bien, yo estas cosas las saqué de varias notas, pero principalmente de una que se llama La extraña fascinación de los presidentes por las brujas, publicada en El Cronista. en Qué buen 2016, título, boludo. Sí, sí. Sí, y habla o sea, Qué me buen dan título una ganas de para- comprarlo con ese. Una novela que Sí. sea de eso. Julia, escribí una novela con eso, porfa. Vos sos la muy única. largo. Sí, Me da Lo lo- necesitamos, por favor, Qué Juli, flojera. hacelo. Bueno, en esta nota menciona un montón de presidentes y cosas así, pero al final cita a un psicólogo, Luis López, que dice: la verdad no es única y el método científico no da razón ni sentido a todas las cosas. Hay saberes que se entrecruzan, la ideología cerrada también es una creencia y la religión es un conocimiento de fe. En esa línea, la sugestión es un fenómeno natural y no debe subestimarse. Eso es lo que decía hoy Simón. O sea, como que bueno, sí, cuando yo pienso que cuando uno está ya en un lugar tan de poder, y bueno, las brujas no existen, lo que siempre digo en todos los podcasts, me parece que lo digo, hay que hacer también Sí.
las brujos no existen, pero que les dé el saludómetro. Claro. Como que yo pienso que terminan creyendo en eso y bueno, listo, ya está, ya tengo tanto para decidir que una opinión más, aunque sea del plano de lo esotérico, no me va a venir mal. Y lo mismo con ponerse la cintita y esas cosas. Hay que ver después cuánta confianza depositan en esas cuestiones, ¿no? Así que bueno. Pero para que sepan, la mayoría de sus gobernantes de cualquier color político, de hecho, leyendo otras notas veía que Adorno, por ejemplo, que es un tipo que ha escrito muchas cosas, él decía que en realidad las derechas eran más supersticiosas, pero después comprobamos que no, que en realidad la superstición está presente en todas las ramas políticas. Otro gran ejemplo así como de un brujo que afectó directamente a una familia en el plano de lo político, no argentino, pero ¿quién es así como el brujo? El brujo. Bueno, Merlín podría ser, pero más nuevo. Que produjo una revolución, dicen. Ay, a ver, pará, no se me ocurre. A ver, les dejo un segundo. Tiraba nombre. No. ¿Quién dicen que fue el desencadenante de la revolución rusa? Ay, no vieron a Anastasia. Ay, Dios. Rasputin. 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 Se hablaba Rasputin ya. Él era curandero. Y en realidad no tuvo casi nada que ver con la revolución, pero es como... Sí, no. La peor pista de la historia. No. Yo dije, ¿quién dicen qué? En la cultura popular se dice que Rasputin fue como un poco más el líder de la revolución o algo así. En realidad no tuvo nada que ver y se murió antes. No, inclusive era como bastante influyente en la dinastía de los Romanov. Es que como era muy influyente. Sí, o sea, estaba muy de la mano de ellos. Históricamente era una figura muy presente dentro de la familia de los Zarris. O sea, a ver, él era menchevique. Estaba muy metido ahí, pero no es que era, digamos, acordaba con las políticas zaristas. Pero más allá de eso, igual casi no tuvo nada que ver con la revolución bolchevique. Pero, esto que dice Simón es cierto, los zares confiaban ciegamente en él. O sea, el tipo era un curandero, no tenía ningún estudio, no tenía nada, era solamente un charlatán. El hijo del zar era hemofílico. Iba a decir era vampiro. Iba a decir era vampiro, no sé por bueno. ¡Más vampiros! ¡Más vampiros! Debe haber alguna película del Rasputin vampiro. Sí, por favor. Si hay vampiros piratas, puede haber vampiros de cualquier cosa. Por supuesto. Sí. Esa novela. Ya fue, en octubre tenemos que hacer algún especial de Halloween y hablar de vampiros. Me encanta. Falta un montón encima. Me anoto. Sí, bueno, hay que tenerlo ya en mano. No, bueno, entonces Rasputin, como que el tipo influyó tanto en bueno, hay un documental en Netflix malísimo, súper tendencioso, horrible, ya lo mencioné creo que la vez pasada, en el podcast pasado. La última vez que hablamos de Rasputin. Bueno, ahí hablan, como que lo pintan diferente, o sea, a Rasputin lo pintan bastante bien, al que pintan súper mal es al zar Nicolás, que parece un niñito, pero bueno, parece que el tipo influía mucho en las decisiones, y era esto, o sea, era por una cuestión de charlatanería. Esto iba a decir que el hijo era hemofílico, y claro, como que no tenía cura, entonces acudían a la brujería nomás porque era lo que pensaban que podía ser. Y después, un último así asterisco que no tiene que ver con la política, pero sí con la ciencia. Steve Jobs, vieron que se murió de cáncer de páncreas. Bueno, el tipo, cuando le diagnostican el cáncer, le dicen, te lo tenés que sacar ya. Y dice, no, yo me voy a curar con esta pseudociencia, no sé con qué, tomando juguitos y fumando no sé qué cosas. Y estuvo meses retrasando la operación, y para cuando ya lo operaron ya era tarde y se murió. O sea, sí, no, en realidad cuando decide él operarse ya era tarde para operarlo. Claro. Y ya no podía. Y era como... Sí. Tan inteligente que son, Pensar que Steve Jobs... Sí, cuando pensar que buscas Steve tipo Jobs fue... pseudociencia es una de las primeras cosas que te aparece, como tipo Steve Jobs, que es un tipo que se dedicó a eso. Sí, pensar que Steve Jobs fue una persona que cambió al mundo.
creó Claro. los teléfonos móviles inteligentes. Sí, Pero se puede cambiar el mundo y ser boludo en alguna cosa. No tienen por qué saber bueno, todo, pues pobre hombre. encontré una nota que tiene un bello título que se llama 5 víctimas de los curanderos. Que uno de ellos es Steve Jobs. Este es el podcast de los buenos títulos para libros. O cuentos cortos. Está Steve Jobs y un montón de gente que no conozco. O sea, las otras 4 personas, Peter Sellers. Peter Sellers. Me suena. Ay, me suena también a suena. mí. Yo no Ay, sé quién es. Lo voy a googlear. Ay, por favor. Porque no dice, Sí, dice sí, Steve nombre. Jobs no es el único famoso que tendió la mano de las pseudoterapias. Peter Sellers, que sufrió el corazón, se puso en manos de gente que simulaba realizar operaciones sin bisturí. ¿Qué? Muy bien. Ah, el protagonista de El Guateque, que será el Guateque. Bueno, en Peter fin. Sellers. Después hay un tal actor y Mario comediante Rodríguez. británico. Un actor y comediante británico, Peter Sellers. Ah, bueno, bien. Después, Bien. Que, Hay el de otro. la Pantera Rosa. Ah, mirá. y ahí está. Listo, Bueno, perdón. también iba gente que le hacía operaciones sin bisturí. En fin. Bueno, ¿Por qué? Ese era un pequeño detalle que me llamó la atención. Digo, bueno, al final un montón de gente que parece súper seria termina creyendo en cosas que, bueno, no, no está bueno. Es lo que decía antes. Por más de que te hagas muy del método científico, podés tener cierto nivel de escepticismo para ciertas cosas, pero vas a tener supersticiones innatamente. Claro, a mí me parece que también es un poco nuestra cultura. Y un montón de cosas que por ahí hacemos, no sé, comer gnocchi los 29. Que no creo que Eso vaya a porque ser es mala hermoso. Bueno, sí, pero también hay como Eso porque- cosas que empezaron siendo supersticiosas y terminaron siendo costumbres ya. O sea, ya Sí. nadie cree ni que es buena ni que es mala suerte, sino que es una costumbre que se coma Claro. gnocchi los 29. Sino que es otra excusa para comer gnocchi. No comer carne roja los Viernes Santo. Ahí Bueno. por eso Bueno, en esa fecha pero haces no. tarta de atún, Claro, empanada de vigilia. empanada gallega. Claro, o sea, es como... sí. Bueno, igual pasa que justo eso, para mí sí sigue siendo supersticioso. Para los que creen en los que son católicos, no es supersticioso. Es algo de su religión. Para los que Para no mí es son otra excusa para comer católicos... tarta de atún. Claro, para los que no son católicos sí es algo supersticioso. Es excusa para comer tarta de atún. Lo cual es re loco porque como... Hay gente que posta espera ese día para comer pescado. ¿Por qué no comes pescado el resto del año? Sí, Que la empanada gallega es lo mejor que hay. en mi familia es así, no comen Cualquier pescado año. nunca. Comen pescado en bien. ¿Y por qué pescado? O sea, ¿no Pascuas. puedes comer una tarta de verdura? De última. O sea, la gracia es no comer carne. O sea, es rarísimo igual eso de... Carne roja. Ujú. Carne roja, claro, sí. El Viernes Santo, qué sé yo. Bueno, en fin. Son cuestiones ahí religiosas que encima sí parten de supersticiones. Porque, por ejemplo, no comer carne de cerdo, para los judíos, tiene que ver con Con una Con las interpretación de la Biblia, enfermedades. del Antiguo Testamento. No, pero en el No, Antiguo no. Testamento, no se recomendaba comer carne por las enfermedades que transmitía. Claro. Sí. Por la triquinosis, no Claro. era porque era pecado o algo así, pero bueno, Claro. se terminó Y interpretando que era claro. pecado, pero era por Y las ta- enfermedades que transmite Claro. la carne de cerdo. Otra cosa que pasaba era que los romanos, cuando tenían a los judíos, los alimentaban de la misma manera que alimentaban a los cerdos. Entonces, básicamente, para los judíos, los cerdos eran como sus iguales. Entonces, si comían cerdo, estabas No voy, comiéndote a alguien no voy que- a matar a mi hermano Canibalismo. cerdo. Claro, era canibalismo. Bueno, te cagás de pobre. risa, pero en no comen vaca. Por eso Bueno, porque para creen que son ellos los hermanas, cerdos es un animal ¿también? sagrado. Claro. Claro. Santo Dios cerdo de las alturas. Sigamos. Sí, bueno, igual muchos animales han sido tipo sagrados. En la vaca no comen, en la India, perdón, no comen vacas. Sí. No, y de hecho, eso está también mencionado en el Antiguo Testamento. Como religiones que veneran animales son religiones de Satán. Básicamente. Paganas. Dice Todos eso. paganos. Sí, no, pero como que la Biblia dice son satánicas. O sea, listo. Bueno, está bien. Ah, Como bueno. que Belcebú es un animal. Entonces, como que todas claro. las que veneren animales están venerando a Belcebú. Una onda así. Yo no puedo Tiene creer, sentido. sí, yo no puedo creer el nivel de misticismo que alcanzamos con este podcast. A mí Estás haciendo un me... podcast sobre supersticiones, Simón. Claro, o sea, si no somos... Igual yo soy muy... No tanto de... Bueno, mi formación religiosa ha sido católica, entonces
si bien me he alejado de la religión, tengo mucha formación en eso, ¿no? Porque la mayor parte de mi vida soy católica. Pero como que me interesa mucho y como que un poquito me gusta cumplir determinadas cosas. No sé, se me cae la sal. Si yo sé que no me va a pasar nada, pero igual me gusta tirarme así un poquito para atrás, porque es como que bueno, como son pequeñas cositas que me gusta que perduren en el tiempo, no sé. Una boluda, pero bueno. Se contestaba sola. Una boluda. Bueno, en fin. Pero Se indignaba con ella más? misma. Claro, hacía el podcast sola de repente. Ay, Bueno, como hago el Dios. podcast sola, lo voy a cortar acá. ¿Quieren contar algo más sobre supersticiones? Yo ya no tengo nada para decir por eso. Y queríamos... No, yo creo que ya abarcamos todo, básicamente. Sí. Algunas películas Hablamos que como traten... un montón de cosas. Sí, hay muchas películas No, bueno. y series que tratan de eso. Sí, o más que nada está bueno, viste, tipo las películas o las series se convierten en supersticiones mismas, tipo si haces esta película de tal cosa, tipo a todos les va mal, o tipo cuando hay una muy conocida que es tipo si fuiste una chica Bond, o sea una chica Bond, ¿no? Una de las protagonistas femeninas que aparecen en las películas de James Bond, después tu carrera no tiene ningún otro hit, digamos, no tiene ninguna otra buena película, no vas a lograr ningún buen papel. Sí. Ah, mira. Igual que Después, por ejemplo, Sí, ¿Eh? igual que la maldición de las chicas Disney. claro, como la Claro. maldición de las chicas Disney. Sí, se llama drogas. Sí. Sí, pero, yo iba a decir eso. La maldición de las chicas de Disney tiene Eso nombre. se llama abuso de sustancias, se llama eso. Perdón, Flor, seguí. Y no, y ahora viste que está esta, por lo que le pasó a la actriz esta conocida, que bueno, Glee tiene una maldición, todos los que actuaron en Glee, le va a pasar algo horrible, porque hay un par de actores que se murieron de forma horrible, y bueno, lo último que pasó con esta, con Naya, no con el Sí. apellido, No, que me acuerdo. desapareció. ¿Mendoza? ¿Naya Mendoza? ¿Eh? ¿Mendoza no es el apellido? No, capaz que no. Rivera, ¿no es? Ah, Rivera, capaz. Cualquiera. La chica. Sí, la Bueno, que todos nos desapareció en acordamos. el lago. Santana, la que hace el personaje de Santana. Sí, No sé. pero vieron que hay todas cosas así, más que nada. Sí. Sí, eso Yo sí. esto lo vi en un capítulo de Los Simpsons y nunca supe si es cierto, pero decir Hamlet en un teatro en Inglaterra es mala suerte, ¿no? Ah, sí, es verdad esa. No lo vi nunca. No, ¿Es no, verdad? no era Hamlet, era Macbeth, en realidad. Ah, Macbeth. Ah, Macbeth. No, tampoco. Más O- sí. Claro, Porque la- cuando dice Macbeth, era Macbeth. claro, por eso no entendía lo que querías decir. Un personaje de por ahí era. Sí. Bueno, dicen que es mala suerte decir Macbeth en un teatro en Inglaterra. Los ingleses lo dicen, pero. ¿Qué sé yo? No digan Bueno. Macbeth. Por las dudas no lo haremos. Claro. En fin, bueno, sí, hay un montón de supersticiones así alrededor de películas, Sí. de sets embrujados. La saga de Viernes 13, Hermosa, mi saga de terror favorita. Jason. Después también decían Claro, el set del Chavo estaba embrujado y por eso todos se habían peleado entre sí, qué sé yo. Se ven sombras y personas y cosas. Bueno. Sí. Ya habiendo abarcado todo y más, me parece que es hora de tomar nuestros petates e irnos a dormir. Bueno, Chao. creo que... Ah, Y se Pero iban. no, pero ahora nos vamos a ir. antes cantanos esa canción que nos cantabas antes. Sí, hace mucho que Ah, hace mucho que no hago eso, ¿cierto? Paren. Sí, por favor. Oíd mortal. Ah, no. Esa es la Mona Jiménez. Chivotan. Ya perdí el ritmo. y todo. Ay, qué bello. Juli. Ya, bueno, gracias a esta hermosa cortina que ha hecho Guido, me recuerdo que tenemos que decir los chicos. En mi caso, los invito a seguirme, como siempre, en suscribirse al canal de YouTube, Maratón de Tracón, donde subo recetas y recomiendo series. En Instagram, también Maratón de Tracón, subo la misma receta, algún que otro tip y series y algo más de info. En TikTok subo otras recetas que no subo en estos lugares, así que también los invito a seguirme. Y también tengo Facebook, pero bueno, Facebook. Así que Maratón de Tracón en todas las redes. Ah, me toca a mí. Los invito a seguirme en Instagram, GuidoSinG, en Twitter, GuidoSinTW, y en TikTok, GuidoSinTikTok, porque soy muy imaginativo para ponerme nombres en redes sociales. Y como todas las veces que digo esto, los invito a seguirme en YouTube, que es 6 temporadas y un podcast para escuchar mi podcast sobre community, que es mucho más corto que este. Guido sin podcast se llama.
Guido sin No, podcast. eso va a ser tendría cuando haga un podcast sobre mí. El que no va a escuchar Podcast de nadie. Guido. Flor. que- Andás a ver. Bueno, a mí me pueden seguir como Sinácida Flor en Instagram y Flor Acuareladora para ver todas mis obras de arte de acuarelas y tintas que estoy colgando porque ya estoy cansada de cuarentena. Y me pueden seguir en YouTube en un rictástico y mortilloso podcast en donde analizamos la serie Rick y Morty capítulo a capítulo, y también rictástico y mortilloso en Instagram. Vayan, escuchen. Muy Bien. bien. Simón. Yo estoy en Facebook, en Instagram y en Twitter como @SimonDueaus. No hace falta que me sigan en Facebook, pero en Instagram y en Twitter sí, puede ser. Gracias. Y también estoy haciendo un podcast que se llama Los Oscuros, podcast que ahora estamos en tentativas de realizar un nuevo capítulo. Ya tenemos 2 capítulos subidos, vamos por el tercero. Bien. Y nada, eso. Bueno, y también agradecerle a Ezequiel Barano por la cortina. Y también vamos a recomendar otro podcast que es La Previa Así Nomás, que Marilita siempre nos recomienda en la previa, así que estaba bueno también retribuirle ese favor. Pertenecemos a un grupo donde hay como 3 podcasts por cabeza, más o menos, así que en cualquier momento Hay toda vamos a hacer una- un podcast, un video que va a ser solo recomendando podcasts. Pero bueno, Claro. Claro, vamos a cambiar Una la intro del proli- canal y va a ser una intro recomendando podcast. claro. Una proliferación de podcast. Sobre podcast. Sí. Un podcast que va a hablar de podcast. Bueno, estaría El bueno un día metapodcast. hablar de Y se va a podcasts. llamar Ince Podcast. Ay, pará, no tengo ni ideas. Anotalo vos, Juli, Bueno. que no te es un podcast sola. Ah, bueno, es verdad, voy a hablar de eso. Bueno, en fin, listo. Después de este divague sobre podcast, creo que es momento de despedirnos. No duerman con el placar abierto esta noche porque eso también atrae a los Uy, eso espíritus. es muy de mi abuela. Yo duermo siempre con el placar abierto. No, Voy a no hay cerrar. que dormir, no hay que dormir con el placar abierto. Sí, pero eso no atrae espíritus, atrae a tu vecino, Simón. Ah, Nos vemos. Ese es mi consejo supersticioso para los oyentes. Suscríbanse a Dichoses, hacia Dichoses también, y aprieten la campanita, que no lo dijimos, tanto chivo y no dijimos esto. Subimos un podcast semanal, aunque ahora hubo una semana ahí que medio nos colgamos, pero ya volveremos a hacerlo. Y nos vemos cuando Nada más. les llegue esa notificación que diga Dichoses ha subido un nuevo video. Adiós. Adiós. Chao. Hasta la próxima. no rompan espejos.